con Carmen Puig. Buenos días, estimados oyentes. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una feliz semana y volvemos aquí para seguir con este libro que estamos leyendo, que se titula Noches Navideñas y es un relato, es una conversación entre varios amigos. Y bueno, pues se sitúa en la Navidad de algún año y empiezan a reflexionar qué es lo que ha pasado con la Navidad, que se ha perdido el sentido, que se ha convertido en algo frívolo, de fiesta, comidas, y que se ha perdido la naturaleza, ¿no? De estas fechas, la naturaleza original o el propósito de celebrar estos días. Así que bueno, pues van analizando, van entrando bastante en temas como profecías o van leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, van analizando diferentes citas en las que van viendo porque qué es lo que pasa, ¿no? Porque se habla en este libro, se habla del retorno de Cristo que está anunciado en diferentes profecías y van analizando el significado de estas, tanto como decía, ¿no? Del Antiguo y Nuevo Testamento. Y van llegando poco a poco a la conclusión de que parece ser que Cristo ya ha vuelto, porque hay una serie analizan y ven incluso fechas de su retorno y que queda emplazado como para 1844. Y claro, pues la sorpresa es bastante grande, como decía. Y bueno, pues hay varios protagonistas, entre ellos está Pedro y José. Y José es el que tiene pues muchas preguntas a cosas que va diciendo Pedro en general. Pedro parece que tiene más conocimiento de la Biblia y bueno, pues hablan de Ezequiel, de los Salmos, en fin, de Mateo, de Génesis, de muchas partes, ¿no? Que quizá ustedes estén familiarizados o quizá no. Pero la cuestión es que llegan a un momento en que ya tienen que irse a dormir porque se les hace muy tarde por las noches, están hablando tan entusiasmados y ya quedan emplazados para el día siguiente, que es la quinta noche. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que bueno, y también que no solamente hablan de la fecha, sino que también del lugar en el que tendría que aparecer. Y bueno, pues así va llegando poco a poco a, a entender que esta nueva venida de Jesucristo pues viene en la figura de Bajaola. Y porque hay varias profecías que hablan de esto, que estaría bien que lo pudieran leer. Bueno, así que poco a poco pues van entrando y va explicando este Pedro que la aparición de la fe Bahá'í. Y aquí pues en la última noche, en la cuarta noche, José le hace una pregunta a Pedro y dice, bueno, debo tener la cabeza algo dura, pues aún tengo ciertas dudas sobre otros puntos de la religión cristiana que están relacionadas con la fe Bahá'í. Pero antes creo debo reflexionar sobre cuanto hemos hablado esta noche.
Y si te parece, seguiremos con mis preguntas otro día. Y así quedan. Es que realmente es mucha la información, se analizan muchas profecías, muchos pasajes. Y, y bueno, pues hay muchas cosas, es que se han leído ya muchas cosas, pero bueno, para hacerlo corto, vamos a empezar ya con la quinta noche. Y bueno, pues creo que las anteriores están en YouTube, que también podrían encontrarlas si así lo quisieran. Así que bueno, pues entramos ya en la lectura de la quinta noche, que dice, pasado algún tiempo, los dos amigos se reúnen nuevamente, esta vez en casa de Pedro. José trae consigo a otro amigo, Antonio, el cual ha querido acompañarle, ya que ambos han hablado de la fe Bahá'í en varias ocasiones. Tras la presentación de rigor, Antonio empieza diciendo, José y yo somos íntimos amigos, pero en cuestión de religión tenemos puntos de vista completamente opuestos. José ha sido siempre muy religioso y practicante. En cambio, a mí nunca me han llenado las cosas religiosas. Siempre que he asistido a algún acto de culto, he salido, a mi parecer, con menos fe. No me gustan las ceremonias ni los ritos, y aunque creo en Dios y amo a Jesucristo, opino que el mejor adjetivo para definirse o para definirme a mí mismo es libre pensador. A veces incluso pienso si no debería llamarme a mí mismo ateo, pero esto me produce un vacío y una tristeza tales que hace unos días, aunque José y yo habíamos quedado en no volver a tocar nuestro tema tabú, ya que siempre acabamos regañando, inicié la conversación y enseguida noté que José había cambiado. Mi amigo no era ya aquella intransigente persona que se impacientaba conmigo al hablar de religión. Ahora tenía ante mí a un hombre comprensivo y tolerante. Al notar su postura, yo, por mi parte, también varié la mía, que lo reconozco, había sido siempre de crítica. Él me explicó el porqué de su cambio. Charlamos en un par de ocasiones más y hoy me he permitido acompañarle para oíros y tratar de conseguir la paz que me falta. Pedro dice, me alegra mucho tu iniciativa de venir a mi casa, que es la tuya. Te aseguro que haré cuanto pueda para ayudarte. Por de pronto, si te sirve de consuelo, te diré que tu estado de duda, de intranquilidad, que raya casi en la indiferencia, es tan corriente en nuestro mundo de hoy que podríamos llamarlo la enfermedad espiritual de nuestro siglo. Este estado es el resultado de un desequilibrio existente en nuestra sociedad entre el desarrollo material y el espiritual. Quiero decir que mientras se están llevando a cabo investigaciones sin límites en el campo científico, estas se prohíben totalmente en el terreno religioso. Antonio dice, ¿podrías ampliar este concepto, por favor? Claro, con mucho gusto, dice Pedro. Como sabes, el conocimiento humano estuvo basado en las teorías y conclusiones de los filósofos griegos, los cuales llegaron a alcanzar tal influencia que nadie se atrevía a ir en contra de sus opiniones. Los propios teólogos quedaron bajo esta influencia y al interpretar los libros sagrados trataron de hacer coincidir sus ideas con lo dicho por un Platón o un Aristóteles. Tanto es así que cuando Mahoma habló en el Corán del movimiento de la tierra, los sacerdotes musulmanes
hicieron lo posible para dar a sus palabras otro sentido, con el fin de no ir en contra de la creencia general en aquella época. Incluso en las ciencias prácticas, como es la medicina, los doctores no se atrevían a investigar. Este estado de cosas duró hasta que unos hombres valientes como Descartes y Bacón se negaron a aceptar todo cuanto no hubieran investigado y experimentado personalmente. Esta idea de la investigación en la ciencia fue el comienzo de una revolución cuyo fruto es la civilización actual y los adelantos que hoy disfrutamos, a ella se lo debemos. Sin embargo, el desarrollo en el campo material no fue acompañado por otro semejante en el campo espiritual, cosa que hubiera sido precisa para que el mundo conservase su equilibrio. Esto no ocurrió así y se permitió que la religión se practicara a ciegas, sin que nadie traspasara los límites de las creencias que profesaron sus padres. Me viene ahora a la memoria una conversación que sostuve cierta vez con una señora en Austria. Ella me hablaba de su religión y mirando con tristeza a su hijita, se lamentaba de no poder educarla según sus propias creencias. Le pregunté asombrado el por qué y me contestó: mi difunto esposo profesaba otra religión y se había comprometido a darle la misma a nuestra hija. Como comprenderás, esta clase de religión obligatoria e impuesta no puede ir paralela con el pensamiento del hombre moderno, que ha roto ya las barreras de la ciega obediencia a sus antepasados. Un hombre que duda de todo y que no acepta nada sin antes haberlo comprobado es el hombre de hoy. Un hombre que, por ejemplo, el científico austriaco Carl von Fisch dedica 40 años de su vida para descubrir la forma en que una abeja, después de encontrar una flor, guía hacia ella al resto de la colmena. Tal hombre no admite que las ideas religiosas de hace 2 o 3.000 años permanezcan intocables y sin renovar, ni tampoco que en cada país la gente siga una religión distinta, considerándola como la única verdadera, por el solo hecho de que fue la religión de sus padres. Este desequilibrio, digo, es la causa de lo que te ocurre a ti y a otros muchos. No es que estéis en contra de la religión en su esencia, ni mucho menos en contra de Dios. Es que no os satisfacen las formas e ideas que han quedado anticuadas. El curso de una religión es como el de un año, con su primavera llena de vida y de alegría, y un verano fructífero, su otoño decadente y su invierno frío, oscuro y triste. Es este invierno el que no te agrada, porque tu espíritu ama la luz del sol y tu corazón el calor de la primavera. Pero creo que José te ha abierto una ventana con vistas al sol de la verdad y a la luz eterna, y por eso estás aquí esta noche. Gracias de nuevo, Pedro, dice Antonio, por tu gentileza, pero ahora os ruego que habléis vosotros dos. Pedro, dirigiéndose a José, dice: bueno, José, ¿y tú qué me dices? Por las palabras de Antonio deduzco que prosigues tus estudios sobre los temas que tocamos en nuestras anteriores conversaciones.
Y José le dice, en efecto, he leído bastante, pero no me he limitado únicamente a la fe Bahá'í, sino que también me he dedicado a la Biblia y a otros libros sagrados. Estos últimos, gracias al conocimiento que voy adquiriendo de tu fe, me parecen ahora más claros. Al leerlos, me daba la impresión de tener una lámpara en la mano que iluminaba los textos que antes permanecían en la oscuridad. Pero como quiero que esta lámpara brille más cada día, me gustaría que, según dijimos en nuestro último encuentro, tratáramos hoy de ciertos puntos del cristianismo que son como escalones que conducen a la nueva fe. Creo que esto interesará también a Antonio, así que primero expondré ya con toda sinceridad mis dudas y luego que pregunte él lo que desee. Verás, uno de los puntos en cuestión y entre los más destacados es que la creación del mundo ha tenido un principio y tendrá un fin. Todo ello bajo la dirección de la voluntad divina. A este respecto, el Génesis dice que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Más tarde, formó a la mujer de la costilla del varón y enseñó a ambos lo que podían hacer y lo que les estaba prohibido. De este modo, fueron puestos a prueba y pecaron, y por tal pecado fueron expulsados del paraíso. Este pecado quedó como herencia para los descendientes de Adán y Eva, los cuales continuaron en pecado hasta que Dios, en su infinita misericordia, hizo que su Hijo predilecto descendiera del cielo y diera su vida para limpiar con su sangre la mancha de nuestros primeros padres. Con el sacrificio de Jesús se cumplió el plan divino y el hombre consiguió la salvación para todas sus generaciones hasta el fin del mundo. Si esto es realmente así, entonces no hay razón para añadir nada a este plan divino y por lo tanto perfecto. Hablar pues de la sucesión de los profetas tal y como tú lo haces, ¿no es distorsionar este plan y su cumplimiento? Si aceptas la Biblia y los Evangelios, como dices, ¿qué puedes contestarme, Pedro? Mientras Pedro mira a José con tranquilidad, Antonio no puede reprimirse e interviene. ¿Ves, Pedro? Estas son precisamente las cosas en las que no puedo creer. La ciencia y la razón han demostrado que la creación no tuvo lugar del modo que lo has explicado, José, que lo ha explicado José. Los científicos han encontrado fósiles de hace 400.000 años antes de la aparición del hombre sobre la Tierra y han estudiado la evolución de éste en sus diversas etapas. Hoy está perfectamente demostrado que nuestros antepasados no fueron creados hace 6.000 años, sino 15 millones de años, y no en la forma que cuenta la Biblia. Además, ¿es justo que se herede un pecado y que los nietos sean llamados pecadores porque pecaron sus abuelos? Por otra parte, si este pecado es heredado, es decir, que nace con nosotros y está fuera de nuestro poder, ¿cómo puede Dios, el justo, el misericordioso, castigar por él? ¿Castigarías tú, Pedro, a tu hijo cuando jugando rompiera un jarrón
si previamente le hubieras vendado los ojos para impedirle que viera? Y Pedro dice, calmaos, amigos, calmaos. Estas cuestiones han quitado el sueño a muchos sabios durante siglos y no podremos resolverlas apasionándonos a favor o en contra. Habéis tocado puntos que se deben y se pueden aclarar uno a uno, así que procedamos con orden. Ante todo, consideremos la creación de la primera pareja humana. Hoy en día, pocos cristianos la toman ya al pie de la letra, pues los entendidos saben que esta historia es solo un símbolo. Los historiadores y sociólogos opinan que los hebreos, al igual que muchos otros pueblos de la antigüedad, se transmitían oralmente de padres a hijos los relatos de épocas pasadas. Entre dichos relatos se encuentra la creación del primer hombre, hecho que cada pueblo ha narrado relacionándolo con su propia historia. Antonio dice, esto es cierto, pues todavía recuerdo que en la mitología griega, por ejemplo, se encuentra que un gigante cogió un pedazo de tierra y formó un hombre, y con el fuego de Zeus le dio un alma. Al enterarse Zeus de lo ocurrido, encerró al gigante en un monte y con el fin de hacer desaparecer al hombre, provocó el diluvio universal, del cual se salvó afortunadamente el hijo del gigante que se había refugiado en una barca. Sí, dice Pedro, muchos pueblos de la antigüedad, repito, poseen historias similares, pero lo que realmente nos interesa es que la creación del hombre y de la mujer, tal y como lo describe la Biblia, es un símbolo muy profundo y significativo, cuyo valor podréis apreciar leyendo lo que dijo al respecto Abdul Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh. Sus interpretaciones sobre esta cuestión y otras fueron recogidas en el libro Contestación a unas preguntas que os puedo prestar si queréis. Aquí el escritor de esta novela hace una aclaración referente a esto y la voy a leer también, que dice, el punto central de la doctrina cristiana enseñado en las iglesias es que la salvación solo viene a través de Cristo, que Él es una figura única en la historia del mundo, pues no ha habido nadie como Él y no lo habrá hasta que Él regrese. La lógica de nuestra mente del siglo XX, educada para comprender la naturaleza del universo en el que vivimos, se revela contra tal concepto. Sabemos que el hombre ha vivido en este planeta desde hace millones de años como vida consciente. Debemos aceptar que durante este tiempo él no ha recibido salvación alguna hasta el año primero de nuestra era. ¿Qué fue de las almas que dejaron este mundo antes del nacimiento de Cristo? ¿Qué ha sido de aquellos que no le han aceptado desde que apareció? ¿Qué pasa con Dios? Aquí termina la aclaración de... no, mira, aquí sigue. El que pudo producir tantas maravillas centenares de millones de veces, solo pudo producir un hijo y un camino hacia él.
Esto, en un punto tan arbitrario de la historia como el de hace 2000 años, ¿por qué no realizó esto desde el comienzo para que todos, en todos estos miles de años, tuviéramos la ocasión de ser salvados? O si no, si Él lo hizo en el momento preciso, ¿por qué el mundo después de 2000 años no solo no se ha convertido al cristianismo, sino que incluso los que lo profesan llevan una vida casi contraria a sus enseñanzas? Nos podemos preguntar que si después de 2000 años nos encontramos en este lío, ¿cuál será nuestra condición en los años 3000 o 6000 si solo debemos confiar en el legado de la cristiandad? Bueno, esto es una aclaración de un libro también, vale, Ruggieri Rabbani. Bueno, pues seguimos con la narración. Así que después de que Pedro aclara esto, de que hay un libro que se llama Contestación a unas preguntas, que dice que se lo puede prestar porque aquí aclara esto de lo que se está hablando, ¿no? De los pueblos de la antigüedad, de las historias que aparecen en la mitología griega, por ejemplo, como apunta Antonio. Así que vamos a ver qué dice José. José dice, bien, lo que acabáis de exponer está bien, pero desearía saber si tú, Pedro, niegas que Jesús viniera para la salvación del mundo y si no crees que el hombre solo puede salvarse mediante su fe en él. Y Pedro contesta, no, en modo alguno puedo negar que Jesús fuera enviado para la salvación del mundo, pero creo también que no solo Jesús, sino todos los mensajeros de Dios han venido para salvarnos. Sin embargo, veamos primeramente qué entendemos por salvación y qué es lo que se consigue con ella. A mi juicio, la salvación es la limpieza del pecado en este mundo y el perdón de Dios para entrar en el cielo, entre comillas, es decir, en el otro mundo. Apliquemos este concepto a las dos revelaciones de las que venimos hablando, la de Jesús y la de Moisés. Cuando llegó Moisés, pidió a su pueblo que creyera en Dios y que obedeciera sus mandamientos. Nadie puede afirmar que en tiempos de Moisés no fueran salvados aquellos que atendieron su mandato, puesto que los creyentes obedientes eran perdonados y castigados los desobedientes. Luego vino Jesús y también entonces se dividió la gente en dos grupos, los que creyeron en él y le obedecieron y los que le negaron y desoyeron sus enseñanzas. Sabemos que los primeros se salvaron, pero ¿se salvaron igualmente los que le rechazaron y desobedecieron? José dice, pues claro que no. Y Pedro le contesta, entonces, ¿qué diferencia hay entre los que creyeron en Jesús en su tiempo y los que aceptaron a Moisés en el suyo? Bien es verdad que el cristianismo afirma que sólo la fe salva y no los hechos, mas añade que el fruto de una buena fe no pueden ser malos hechos. Pero estas son solo complicaciones teológicas que no alteran el resultado. El que tiene fe obra bien, del mismo modo que el árbol bueno no puede dar malos frutos. Esto significa que la salvación es consecuencia de la fe y de los buenos hechos.
Sin embargo, esta afirmación no es exclusiva del cristianismo, sino que es la base de todas las religiones. La razón y la justicia tampoco aceptarían otra cosa. De modo que, ¿cómo podría ser que en tiempo de Moisés, quienes creyeron, obedecieron y sacrificaron sus vidas, no fueran salvados solo porque no había aparecido aún Jesucristo? Otro punto interesante es la interpretación del martirio de Jesús. En mi opinión, no es posible que el Hijo de Dios viniera al mundo y diera su vida para que se salvasen incluso quienes pasan su existencia satisfaciendo únicamente sus deseos terrenales. Esto no sería justo. Por el contrario, pienso que el secreto de la salvación, mediante tan sublime sacrificio como fue la crucifixión, está en el ejemplo que dio Jesús a un pueblo que se hallaba sumergido en sus deseos y egoísmos. Él enseñó a dicho pueblo a sacrificar la vida con propósitos espirituales, y por ello la cruz es desde hace 20 siglos el símbolo del sacrificio y está siempre presente ante los ojos de los cristianos, instándolos a seguir tal ejemplo. En este mundo de cobardías, engaños, egoísmos y desilusiones, les guía como una antorcha hacia la piedad, el desprendimiento y las buenas acciones. Un creyente ve en la cruz la faz de su Señor y oye su voz llamándole hacia el reino de la eternidad y del cielo de la espiritualidad. Así es como entiendo yo la salvación. Repito, hacia el reino de la eternidad y el cielo de la espiritualidad. Y sigo leyendo. Jesucristo, con su amor, enseñó a los hombres a amar y con su fervor les hizo trabajar y sacrificarse. No se limitó a predicar, sino que dio ejemplo. Cuando hablo del ejemplo de Jesús, recuerdo siempre una historia que leí cierta vez en un libro de poesía mística oriental. Decía que un día en que, como de costumbre, estaba hablando Jesús a sus discípulos del amor, uno de ellos le interrumpió preguntándole: «Dinos, maestro, ¿qué es este amor del cual siempre nos hablas? Háznoslo entender para que comprendamos su significado e importancia». Y Jesús respondió: «Espera 3 días, y entonces comprenderás a lo que me refiero cuando os hablo de ello». A los 3 días fue crucificado, y al contemplarlo clavado en la cruz, el discípulo se acordó de las palabras de su maestro y entendió lo que era el amor. Sí, amigos, dándonos cuenta del objeto de la venida de Jesús y de su muerte, nos será fácil comprender lo que es la salvación. Esta salvación que se ha vuelto a producir en nuestro tiempo para aquellos que la buscan y que se repetirá hasta el fin del mundo, pues no hay límite para los dones de Dios y nunca se acabarán las manifestaciones de esta salvación eterna sobre la tierra. Hasta ahora, los creyentes de cada religión trataron de hacer resaltar algo específico de ella, con el fin de elevarla
respecto a las demás. Esto es tan común y corriente que lo puede uno comprobar después de unos cuantos minutos de charla con un seguidor de la religión que sea. Pero en nuestros días, Dios ha revelado a través de la pluma de Bahá'u'lláh las siguientes palabras que dicen: además, es evidente para ti que los fideicomisarios de Dios se manifiestan a los pueblos de la tierra como exponentes de una nueva causa y como portadores de un nuevo mensaje, ya que estas aves del trono celestial son todas enviadas desde el cielo de la voluntad de Dios, y como todas ellas se levantan para proclamar su irresistible fe, son consideradas por eso como una sola alma y como la misma persona, pues todas ellas beben del cáliz único del amor de Dios y participan todas del fruto del mismo árbol de la unidad. Es claro y evidente para ti que todos los profetas son los templos de la causa de Dios, quienes han aparecido ataviados con ropajes diversos. Si observas con los ojos del discernimiento, podrás contemplar a todos habitando en el mismo tabernáculo, remontándose en el mismo cielo, sentados en el mismo trono, pronunciando las mismas palabras y proclamando la misma fe. Estas palabras de Bahá'u'lláh las encontramos en un libro que se llama El libro de la certeza y está en la página 116. Así que bueno, seguimos con el relato, con la novela. A esto José contesta: en tal caso, según tus explicaciones, hemos de creer que todos los mensajeros de Dios son iguales y que no existe diferencia ni supremacía entre ellos. A mi parecer, esto no coincide en las escrituras, no coincide con las escrituras bahá'ís, las cuales aceptan el título de Hijo de Dios para Jesucristo y por otra parte exaltan la revelación bahá'í y la grandeza de este día, pues que, según Bahá'u'lláh, ni la luna ni el sol han contemplado nunca nada semejante. Y Pedro dice: en efecto, José, estas declaraciones existen no solo en las escrituras bahá'ís, sino también en las de otras religiones. Y aunque a primera vista parezcan contradictorias, porque los hombres confundimos lo que se dice respecto al profeta y lo referente al día de su venida, mejor dicho, a la revelación que él protagoniza. Los mensajeros de Dios o manifestaciones divinas aparecidos desde la eternidad hasta la eternidad son como los rayos del sol. El sol es siempre el mismo en esencia y no ha cambiado desde que empezó a calentar la tierra. De igual modo, los rayos eternos del sol de la verdad y la esencia divina han sido siempre los mismos y no han cambiado ni cambiarán en las revelaciones del futuro. Pero en lo que se refiere a las religiones que ellos representan, la cosa varía. Pongamos más ejemplos. El sol es siempre el mismo y sin embargo el calor que recibe la tierra es más o menos intenso según las estaciones del año y las distintas partes del globo. El profesor de una asignatura la explica sencillamente a sus alumnos
de primera enseñanza, pero este mismo profesor toca temas de gran envergadura en la facultad. Por la capacidad del alumno y no por la del profesor, llamamos a un curso elemental y a otro superior. Así también, cada revelación difiere de las otras, y a esta diferencia se refería Jesús cuando decía: Yo os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto lo encontramos en Lucas 10:24. Antonio contesta: Creo que tanto José como yo hemos captado tus razonamientos y como a ambos nos gusta tu conversación, no te vamos a dejar descansar todavía. Habla ahora de lo que piensan los bajáis acerca de la divinidad de Cristo y el tan complicado misterio de la Trinidad. Por mi parte, nunca he podido comprenderlo y ya sabes que me es difícil aceptar lo que no puedo comprender. Pedro sonríe y le dice: Contrariamente a ti, considero que esta cuestión no es nada complicada, porque las escrituras bajáis la explican con toda sencillez. Voy a tratar de resumir estas explicaciones. La realidad divina es algo inaccesible en su esencia. Esta realidad divina, que no desciende ni asciende para ponerse en contacto con la humanidad, envía al Espíritu Santo, el cual es un rayo de sol que partiendo de él brilla en la tierra. El Espíritu Santo aparece en un cuerpo humano para de esta forma tener contacto con los hombres y de época en época llega a nosotros bajo el nombre de una nueva manifestación. Así se forman tres identidades que son la realidad divina, que es el donador, el Espíritu Santo, que es el intermediario, y el cuerpo humano, que es el profeta, que es quien recibe el don de iluminar la tierra. Pero leamos unas líneas de este libro llamado Contestación a unas preguntas, donde encontraremos mejores explicaciones. Y dice así: Dios es perfección pura y las criaturas son imperfectas. Para Dios, el descenso a los grados de la existencia sería la mayor de las imperfecciones. Por el contrario, su manifestación, su aparición, su elevación como el reflejo del sol en un espejo claro, puro y polido, esa es su aparición, como un reflejo del sol en un espejo. Todas las criaturas son signos evidentes de Dios, como todas las cosas terrestres sobre las que caen los rayos del sol. Pero en el desierto, en las montañas, en los árboles y en los frutos, solo brilla una parte de la luz por medio de la cual se hacen visibles, se desarrollan y alcanzan el objeto de su existencia, mientras que el hombre perfecto o la manifestación divina es como un espejo pulido en el que el sol de la realidad se hace visible, manifestándose con todas sus cualidades y perfecciones. Así, la realidad de Cristo era un espejo claro y pulido, de máxima pureza y finura.
el sol de la verdad, la esencia de la divinidad, se reflejó en este espejo y manifestó su luz y su calor. Pero el sol no descendió de su exaltación y santidad, ni del cielo de su divinidad, para habitar y residir dentro del espejo. No. Él continúa siempre en su exaltación y su sublimidad, mientras aparece y se manifiesta en el espejo con toda su belleza y perfección. Así, si decimos que hemos visto el sol en dos espejos, uno Cristo y otro el Espíritu Santo, es decir, hemos visto tres soles, uno en el cielo y los otros dos en la tierra, ahí decimos la verdad. Y si decimos que hay un solo sol puro y único, que no tiene semejanza ni igual, nuevamente decimos la verdad. Tal es el significado de las tres personas de la Trinidad. De lo contrario, las bases de la religión de Dios descansarían sobre una proposición ilógica que la inteligencia jamás podría comprender. Antonio dice, agradecido Pedro, pero se me ocurre otra pregunta. ¿Por qué es necesario que vengan tantos profetas y creen tantas religiones? ¿No hubiera sido mejor que apareciese solo uno, exponiendo toda la verdad y ahorrando así tantas discordias y dificultades? Perdona mi crudeza, Pedro, y tú también, José, pero es que se me hace insoportable pensar en los odios y las guerras que han provocado las diferentes religiones. Si no fuera porque os vais a enfadar, aseguraría que el mundo habría estado mejor sin religión. José dice, te interrumpo porque no estoy de acuerdo en que las religiones causen discordias, ya que estimo que esto es lo más injusto que se puede atribuir a la religión. Dice José, no es esta la causante de discordias, sino el hombre que abusa de ella. El hombre es egoísta y su egoísmo se manifiesta en cualquier cosa que toque. Desde el principio del mundo ha luchado y peleado, pero ni un 10% de sus guerras han sido por motivos de religión. La verdad es que cuando el hombre es realmente religioso, no hace guerras, y cuando hace guerras ya no es religioso. ¡Wow, Pedro! Dice Pedro. Magnífica frase, José, magnífica. El hombre religioso no hace guerras y cuando hace guerras ya no es religioso. Me gusta. Y José dice, pues claro, si Jesucristo nos enseñó que debemos perdonar a nuestros enemigos y que cuando nos peguen en una mejilla pongamos la otra, ¿cómo podemos hacer responsable al cristianismo de guerras como las cruzadas, la de los 30 años o la Inquisición? De igual modo, ¿cómo podríamos acusar a los científicos que descubrieron la energía atómica con fines pacíficos de que se fabriquen bombas atómicas para destruir el mundo? Y Pedro dice, completamente de acuerdo contigo. Pero ahora volvamos a las dos preguntas que ha hecho Antonio. En cuanto a la primera, es decir, que si no estaría el mundo mejor sin religión, diré brevemente que los científicos han demostrado que el hombre, a través de la historia, no ha permanecido ni un solo día sin religión, en una u otra forma. Cualquiera que haya sido su modo de vivir, tanto en el Polo Norte como en África Central, en el Lejano Oriente o en América del Sur, siempre le ha acompañado su religión, tan inseparable de él como su necesidad de comer, de dormir
o de protegerse contra el frío o el calor. Se ha descubierto además algo muy curioso, y es que los hombres en cualquier parte de la Tierra han estado de acuerdo sobre dos puntos. El primero, creer en algo superior y sobrenatural, pues aun creyendo en varios dioses, a uno de ellos lo destacaban como el Altísimo, el Creador, el más fuerte, lo que en verdad era una forma de creer en un Dios único. El segundo, que todos creían en la vida después de la muerte. Estos dos puntos siguen siendo esenciales en todas las grandes religiones de nuestro tiempo. Y todo ello ha llevado a los investigadores a pensar que el sentido religioso es innato y natural en el hombre. Antonio dice, bueno, yo he leído que el origen del sentimiento religioso fue el miedo, es decir, que el hombre empezó a creer en las fuerzas sobrenaturales y a adorar sus manifestaciones porque temía los fenómenos meteorológicos para los cuales no encontraba explicación. Antonio dice, bueno, yo he leído... Pedro dice, no, amigo mío, aunque es verdad que el hombre se sometía y respetaba los fenómenos naturales porque no los comprendía, la razón nos dice que esto no pudo ser el origen de algo tan profundo, esencial y duradero en la vida humana como es la creencia religiosa. Además, hay 1000 maneras de demostrar la puerilidad de esta teoría y te citaré algunas. Si el miedo es el origen del sentimiento religioso, entonces los mejores creyentes deberían ser algo más cobardes y temerosos. Y la historia nos demuestra, por el contrario, cuán injusto y cruel sería llamar miedosos a quienes en los principios de cada religión hicieron gala de un milagroso valor, sacrificando sus vidas o soportando las pruebas más duras y terribles, pruebas que únicamente los héroes espirituales pudieron arrastrar. ¿No crees que sería injusto llamar cobardes a personas como San Pedro y San Pablo y tachar de valientes a seres como Judas? Por otra parte, si el miedo hubiera sido el motivo de creer en algo sobrenatural, el hombre hubiera dejado de creer en cuanto conoció las causas de las tormentas, de los truenos, etc. También se ha dicho, dice Antonio, que la religión es un opio para el hombre. Y José, con tono de enfado, al oír este nuevo ataque de su amigo, dice, bien sabía yo que al final íbamos a salir discutiendo. Pedro dice, paciencia, hombre, paciencia. Ten en cuenta que la misma persona que llamó opio a la religión también dijo que cuando la persona con quien estás discutiendo empieza a enfadarse, es que le has ganado, porque el enfado es el signo de la derrota y que no tienes la contestación adecuada. Ahora veamos, Antonio, contéstame tú a esta pregunta. ¿Crees o no que el opio, y en términos generales, un vicio va en contra de la naturaleza del hombre? Para decirlo más claramente, ¿es un hombre sin vicios aquel que sigue su sentido común y natural, mientras que son viciosos los que se están acostumbrando a algo adicional que su naturaleza no les pedía, tal como fumar tabaco, beber alcohol, usar opio o heroína?
cosas que no exige nuestra naturaleza, sino que se las imponemos nosotros. Desde luego, dice Antonio. Y Pedro contesta, entonces consideremos el hecho innegable de que durante millones de años el hombre ha sido religioso. Por las causas que cité al principio de nuestra charla y también debido a ciertos intereses que propagan la irreligiosidad, algunas personas se vuelven indiferentes en cuanto a religión se refiere. Esto suele ocurrir mayormente en las grandes ciudades, donde también encontramos gran número de adictos a las drogas, por lo que podemos afirmar que la irreligión y el opio son buenos vecinos, y también que la irreligión es un vicio que va contra la naturaleza humana. Me gusta la forma tan limpia en que me has derrotado, dice Antonio, pero prosigue. Y Pedro sigue y dice, hablamos de la importancia de la religión en el transcurso de la vida del hombre sobre la tierra. Y dije que que la religiosidad es algo innato y natural en la vida humana. Por otra parte, al estudiar la historia de las religiones en su periodo activo, observamos que nada ha influido tanto en la vida humana y en su progreso como la religión. En la parte activa de cada una de ellas es cuando aparecen grandes civilizaciones, destacadas virtudes humanas, una más alta educación. ¿A qué te refieres al decir activa? La parte activa de la religión, dice Antonio. Bueno, contesta Pedro, las religiones, como toda cosa creada, tienen dos etapas, una de ascenso y otra de descenso. Este es un concepto nuevo que aporta a la fe Bahá'í y que los adeptos de otras religiones se resisten a aceptar. Cada religión es como un niño que nace, crece, se convierte en un joven sano y fuerte, pero que luego, a medida que pasan los años y se acerca a la vejez, va padeciendo una enfermedad tras otra hasta que por fin muere y se desintegra. Cuando la religión se desintegra, pierde su influencia y en lugar de desarrollar las mentes es causa de rigidez y de fanatismo. Se opone al progreso y por tanto a las ideas y ciencias nuevas. Entonces, de la raíz de este árbol podrido y con la llegada de una nueva primavera, brota otra rama que tiene toda la potencia de un nuevo árbol. Recordad, por ejemplo, el caso de la religión judaica en su primera etapa, que fue activa, grande, llena de vitalidad e influencia, mas luego se dividió en varias sectas y se convirtió en meras fórmulas y ceremonias. Sus sacerdotes se volvieron avaros y materialistas y se aprovechaban de ella en lugar de servirla, hasta el punto de que consintieron en sacrificar al Mesías antes que renunciar a sus deseos mundanos. Esta religión ya no tenía vida, nada le quedaba de aquel vigor que poseía en tiempos de Moisés. Todos lo veían, incluso los profetas lo proclamaban, pero la gente no sabía o no quería saber lo que le había pasado a su religión. Bueno, para que descanse Pedro, dice José, y como ilustración de lo que acaba de explicar, vais a permitir que os cuente una anécdota que me relataron en Marruecos. Había un beduino
que tenía un camello, el cual había sido su amigo leal de toda la vida. Al despertarse un día, comprobó que su camello no se movía y como no había conocido la muerte, no sabía lo que sucedía al pobre animal. Le tocaban las patas, en el cuello, en el cuerpo y exclamaba: ¡qué extraño! A este camello no le falta nada y en nada ha cambiado desde anoche. Sin embargo, ayer corría conmigo y con mi equipaje a cuestas y ahora no puede ni mover la cabeza. Claro, dice Pedro, el pobre beduino desconocía que a su camello le faltaba algo, algo tan invisible pero esencial como es la vida. Así también los judíos veían su religión, los sacerdotes, el templo, las ceremonias, los cultos, todo igual que en siglos anteriores, pero el espíritu se había perdido y no sabían lo que pasaba. Bueno, cuando aquel árbol murió, aunque todavía permanecía en pie, ocurrió lo que anunciaba Isaías en 11:1. Y brotará un retoño del tronco de José, y retoñará de sus raíces un vástago sobre el que reposará el espíritu de Yahvé. Este es el destino de todas las religiones, las cuales se renuevan por un vástago nuevo, y este vástago, aunque posee una entidad nueva, con flores y frutos propios, no es obstante el mismo árbol anterior. Sí es obstante, es el mismo árbol anterior renovado. Muy bonita tu explicación, dice Antonio. Aunque hay que reconocer que José ha puesto también su granito de arena, pero sigue, te lo ruego. Bueno, dice Pedro, decía que la historia del mundo nos muestra que las religiones, en su parte activa, son fuente de desarrollo y progreso. ¿Quién puede negar, en efecto, lo que hizo la religión judaica con un grupo de esclavos al servicio de Egipto? Bien, estimados oyentes, esta historia sigue, pero seguiremos la próxima semana. Está muy interesante y ahora pues íbamos a ver lo que le pasó a los esclavos al servicio de Egipto, pero lo leeremos el próximo día. Como ven, aquí se van explicando muchas cosas en cuanto a por qué han aparecido diferentes religiones, que no son enemigas, cómo van envejeciendo estas religiones y van perdiendo su vigor, y por esto tiene que aparecer una nueva religión, pero que en realidad pues porque esta religión se va estropeando, se va enfermando por las actitudes de los hombres que nos dejamos llevar por el egoísmo y por nuestros propios intereses, y es por esto que tiene que aparecer una nueva religión. También se ha explicado aquí el misterio de la Trinidad, y bueno, pues espero que les haya gustado. Para mí todo tiene mucha lógica. Se puede seguir muy bien con la mente, intelectualmente. No es una cuestión de fe ciega lo que estamos leyendo aquí, y ojalá pues que les sea motivo para meditar y para reflexionar a lo largo de esta semana, si así gustan, o en algún momento les pueda venir algún pensamiento en relación a todos estos conceptos que hemos hablado aquí. Así que, como siempre, estimados oyentes, les deseo una muy, muy feliz semana. Les deseo que todo vaya acorde a lo que necesitan y desean también, y que sean muy felices con sus amigos, con sus familiares, y que tengan una gran armonía en su entorno. Hasta la próxima semana.